Amén. Un saludo especial, bienvenidos también a oír la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar ya en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a estar de pie y vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 25. Evangelio de nuestro Señor Jesús según Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén, amén. Mateo capítulo 11, versículo 25. Primer libro del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿y qué? Y las revelaste a los niños. Amén. Siéntese, por favor. Vamos a meditar en el tema. El Espíritu Santo nos trae ¿qué? Revelación. Amén. El Espíritu Santo nos trae revelación. Amén. Así que el texto o las palabras del Señor en esta oración que Él hace: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, que la revelación, lo que significa o lo que nos quiere decir, para que algo sea revelado de parte de Dios, solamente necesitamos ser como los niños. Amén. No necesitamos de una carrera de teología de 10 o 15 años. No necesitamos de ser evangélicos o creyentes de 40 años para que el Señor nos revele algo de la palabra de Dios, sino que necesitamos simplemente un corazón sencillo, una mente abierta, y ya el Señor nos revela muchas cosas. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Porque los niños se creen todo. Amén. Por la inocencia que tienen, usted le dice algo que pronto es exagerado y él cree que es verdad. ¿Cierto? Por esa inocencia que tiene. Entonces, en ese aspecto de la palabra de Dios, solamente necesitamos es creerle a la palabra del Señor. Y creer a la palabra de Dios es lo más sencillo que hay, porque la palabra de Dios es bastante clara. ¿En cuanto a qué? A la revelación del nombre de Él. En cuanto a la revelación de quién es Él. Es simplemente y llanamente así, tan fácil y tan sencillo. Así que el Espíritu Santo nos trae ¿qué? La revelación o revelación. ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Del griego, ayúdeme. Apocalupto. Mire cómo se van derivando las palabras. ¿Le suena esa palabra? Apocalupto en nuestro español. Apocalipsis, ¿sí ven? Viene de una raíz, de una palabra apocalupto. Y apocalupto en griego significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar algo venidero. Eso es lo que significa la palabra apocalupto en griego. Ya para nuestro idioma tendríamos que decir que es apocalipsis. Amén. O revelación. Amén. Significa entonces quitar ¿qué? Un velo que cubre algo o que está oculto. Por ejemplo, si yo pusiera una manta grande sobre este atril y de pronto entra una persona nueva aquí a la iglesia o al salón, esa persona le va a causar curiosidad. ¿Qué será esto? Pero si yo lo pongo allá abajo, no aquí arriba en la plataforma, sino allá en el piso, esa persona va a pensar en muchas cosas. Ella no va a pensar en primer lugar que es un atril, porque está en un lugar allá.
pensará que es una mesa, otros pensarán que es un piano, otros pensarán que es un escritorio, porque como está cubierto, no se ve absolutamente nada, no se ha revelado qué es lo que hay allí. Así que apocalipsis o revelación o apocalipto en griego, eso es lo que significa quitar ¿qué? Un velo que cubre algo que está oculto. Amén. Amén. Por ejemplo, miremos esta imagen. ¿Ustedes qué miran ahí? ¿Qué se imaginan? A ver, ayúdenme. Una foto. Una silueta. Una silueta, una foto, pero ¿quiénes están ahí? Dos siluetas, Dos personas. Aparentemente. Aparentemente dos personas. ¿Qué piensan que es esto? ¿Qué se imaginan? Así no sea. Una decoración de la cortina. Una cortina. Pero, ¿qué piensan que es esto? Mire. Estrellita, ¿cierto? Ok. Pero, ¿usted sabe quién son estas dos personas? No. Las puede descifrar, puede decir, es el presidente chino con el presidente Trump, cuando se reunieron y se sacaron la foto. Parecidos, ¿cierto? No podemos decir quiénes son esas dos personas. Así que hay una imagen oculta, ¿cierto? Hay algo que está escondido. ¿Ustedes se acuerdan de los negativos? Unas cámaras antiguas y habían unos rollos fotográficos. Usted tomaba fotos, ¿se acuerda? En el río y se iba para el río, hacían sancocho y tomaban fotos y todo. Y a veces se tomaban mal las fotos porque salía era el dedo. Sí. Y a usted le cobraban Igual. igualito, 24 fotos o 12 o 18, bueno, y vale tanto, y usted pagaba, pero a la de Dios, decíamos, y salían a veces más dañadas que las buenas, que el fotógrafo como que no servía mucho. Entonces, esos negativos, inclusive vendían unos telescopios chiquiticos, y usted metía esos negativos allí, y usted podía mirar, ¿cierto? Ese negativo podía mirar más o menos, pero no era algo bien revelado, podía mirar de pronto a algunas personas allí. Algo diminuto, pero era así como un negativo, algo negro. Pero usted a simple vista no sabía quiénes eran todas esas sombras allí. Tenía que meterlo en ese telescopio para poder mirar, o tenía que llevarlo a que lo revelaran. Y precisamente esa era la palabra, ¿cierto? Me hace el favor y me revela este rollo. O sea, me muestra qué es lo que hay allí. Entonces, eso es lo que significa la revelación. Mire cómo va haciendo la forma, ¿cierto? Ya más o menos sabemos quiénes son. El hermano Peñuelo y su hijo. Ok, pero ¿cuál de los dos? El mayor. El mayor. El mayor. Porque está más alto. ¿Sí ven? El mayor. ¿Ahí? ¿Algo o no? ¿Sigue siendo el mayor? Son los dos hermanos. No, es el pastor. Son los dos hermanos, el mayor y el menor. Ah, Ok, o el pastor y el hijo mayor. es el pastor y el hijo. ¿Ahí? Y Santiago. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo los negativos nos van engañando? Porque creemos que este es Miguel Ángel, el mayor, de pronto por la cara, porque Miguel Ángel tiene la cara más redondita que Santiago, o porque, bueno, el hermano dijo que la altura, pero mire cómo va cambiando la forma, todavía se siente un poco oscura, pero ya alcanza a verse la imagen, pero esta es la foto original, y esto que yo les mostraba son como noticas musicales, estrellas, mira, esta es la foto real. Así que este ejemplo que les estoy poniendo es lo mismo. Dios estaba, en otras palabras, oculto ante las personas,
Dios es espíritu. Amén. Y la gente, aunque había sido creada por el Señor, Adán y Eva fueron creados por Dios y de ahí salió toda la generación. Entonces, en la incredulidad decían, pero Dios no existe. Pero hay que adorar imágenes, hay que hacer ídolos, porque esos son los dioses nuestros. Dios no se me ha manifestado, Dios está oculto. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y había un sinnúmero de cosas en las cuales la gente rechazaba la creencia en Dios simplemente por eso, porque había simplemente un negativo, había una imagen oculta. Pero a pesar de que estaba esa imagen oculta, sí el hombre sabía a conciencia que había un ser supremo. Amén. Que había creado todo perfectamente y que se había adorar al Creador y no a las criaturas. Sí, Señor. Amén. Amén. Por eso Pablo dice que no tienen excusa, que así no se les haya hablado el evangelio, así nunca habían escuchado nada de Dios, que la misma cosa, las cosas visibles se hacen claramente, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por la creación. Amén. De modo que nadie tiene excusa. Dios los va a juzgar de igual manera que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un creador y Él nos dejó en la conciencia que hay un ser supremo y que es Dios. Amén. Amén. Miren la diferencia, esta imagen a esta imagen. Ya hay un negativo, una sombra, pero aquí ya hay una revelación. Ya sabemos qué es la imagen. En el Antiguo Testamento lo que sucedía eran sombras de lo que iba a venir. Por ejemplo, el Señor se manifestó en una columna de nube de día, en una columna de nube, en una columna de fuego de noche, en el desierto para el pueblo de Israel. ¿Era Dios manifestado en qué? En una columna. ¿Sí? Sí, Señor. Era una teofanía de Dios. Pero no era la esencia de Dios. Era una manifestación temporal de Dios. En el tabernáculo de reunión era un negativo, era una sombra. ¿Por qué? Porque cada artículo está representado en el Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Era una profecía de que Él se iba a manifestar en carne y que Él iba a morir por los pecados, así como mataban al cordero allí en el altar del holocausto, y después la fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes. Entonces era símbolo o sombra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos lava, y luego que había que entrar al lugar santo y al lugar santísimo, y allí estaba la gloria de Dios y estaba el arca del pacto, y cada cosa representaba ¿qué? Algo del Señor, la humanidad del Señor. Entonces estos eran negativos de la imagen del Señor, de la revelación de Dios. La revelación tiene entonces un propósito. Miren lo que dice Apocalipsis 1:1, Juan el apóstol. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tiene un propósito. ¿Para qué? Para manifestar. Ese es el propósito. ¿Para qué? Manifestar a sus siervos. Manifestar a sus siervos. O sea, para mostrarse a sus siervos. ¿Y quiénes somos los siervos? Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y hemos sido bautizados en su bendito nombre. Amén. Características de la revelación. Vamos a mirar las características de la revelación. Primero, que Dios es la fuente de toda revelación. Amén. Él es la fuente, Él es el que revela todas las cosas. ¿Sí? No podemos decir, no, es que Julanito, Pepito, Perencejo, Sutanejo me reveló tal cosa por la palabra de Dios. No, es el Señor la fuente de toda revelación. Amén. Primero a los Corintios 2:10 nos lo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por medio de qué? El Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña. Aún Lo profundo. lo profundo de Dios. Y hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, no de otro espíritu. Sí, Señor. Así que
Él es la fuente, Él es el que de Él procede toda la revelación. Los grandes hombres, las grandes personas que estaban conectados con Dios, buscaban a Dios para que Dios les revelara cosas que ellos no entendían o no habían podido comprender. El hombre es una herramienta para la revelación, pero la fuente es Dios. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Dios usa herramientas. Dios usa a hombres y mujeres, ¿para qué? Para que muestren algo que va a suceder, para que se manifieste, para que revele. ¿No cree que le decían loco a Noé? Sí, Señor. ¿Cierto? Hizo un arca gigante, pero ¿cuándo va a llover? ¿Y cuántos días va a durar el agua cayendo para que esa barca salga de la tierra y flote? Eso es imposible. Humanamente era imposible. ¿Por qué? Porque lógicamente el agua corre y ¿cómo se va a inundar toda la tierra? Pero Noé pregonaba, o sea, hablaba, predicaba: sí, va a llover, sí, va a caer un diluvio, va a caer torrenciales de agua, van a abrirse las cataratas de los cielos, va a perecer todo ser vivo aquí que se arrastra sobre la tierra, inclusive las aves del cielo, todo va a caerse, entren al arca. Y la gente no creía. ¿Por qué? Porque ver para creer. Pero estaba Dios revelando algo, revelando que iba a venir un juicio. Lo que estamos haciendo nosotros, va a venir Cristo, esto va de mal en peor, como decía la hermana al inicio del culto, esto está de mal en peor, las cosas no van a arreglarse de la noche a la mañana, esto va a tender a dañarse más, porque lógicamente el anticristo tiene que encontrar un mundo caótico para que él lo pueda arreglar, entre comillas, y para que crean que él es Dios. Porque, hombre, para que alguien convenza a otro que es Dios, tiene que hacer cosas extraordinarias. Pero al hacer cosas extraordinarias, porque tiene que haber cosas malas, muy malas. La economía, la religión, las naciones, todo el mundo agarrado, es lo que va a hacer, ¿qué? Arreglar todo. Entonces, ¿qué hemos estado predicando durante todos estos 2000 años la iglesia del Señor? Que Cristo viene, que hay que arrepentirnos, que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, de que debemos de consagrarnos a Él, que debemos de perseverar una vida santa, que Él viene por su iglesia y que nos vamos con el Señor Jesús, y que los que no crean se van a quedar para la gran tribulación y para el juicio de Dios. Esa revelación, aunque ya está en la palabra de Dios, nosotros somos herramientas para que eso, ¿qué? Se muestre la foto, para que se muestre, aunque no está sucediendo ahora actualmente, literalmente, pero le estamos mostrando esa foto que va a suceder en un tiempo no muy lejano. Sí, Señor, amén. Dios, habiendo hablado muchas veces, mire, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días, ¿qué? Nos ha hablado por el Hijo. Amén. Es decir, que Dios utiliza personas, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Sí, Señor. No hay excusa para que la persona diga: no, es que no me insistieron, no, es que me visitaron una sola vez, no, es que si me hubieran dado una serenata, no, es que si me hubieran explicado más a fondo. No hay ninguna excusa. Dios ha hablado muchas veces, ¿y qué? De muchas maneras. Amén. Gloria al Señor. La revelación, ¿qué más? Otra característica: Trae reposo. trae reposo. Todas las cosas, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino Al Hijo. y aquel A quien el Hijo lo quiera revelar. revelar. Amén. Bueno, aquí yo quiero aclarar algo.
Muchas personas dicen, mire, ¿sí ven que ahí está? Y un trinitario un día me decía, mire, si eso fuera verdad, ahí está el texto. Si Dios me quiere revelar a mí el nombre, me lo va a revelar. Y si no, pues si usted dice que me condeno, me voy a condenar. Yo le decía, no es así. Porque Dios no hace acepción de personas. Si yo tomo este texto literalmente, no puede ser, no sería justo que Dios nos haya revelado el nombre a unas cuantas personas y a otros no. Entonces Dios no amaba a esas otras personas. No. La Biblia dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay un libre albedrío. Pero para que la revelación del nombre o del Espíritu Santo, para que sepamos cómo se llama el Espíritu Santo, no depende tanto de Dios, sino de Dios y del hombre. Dios revela su nombre, pero el hombre tiene que abrir la mente y el corazón a la palabra para que ¿qué? Para que entienda o crea que Él es Dios. Amén. Por ejemplo, el Señor les dijo muchas veces a los religiosos que Él era Dios. En muchas ocasiones. Hija, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es Él que perdona pecados? ¿Y qué decía? El único, dígalo. Que perdona pecados de Dios. Oiga. Él está diciendo que era Dios. Porque ellos tenían razón. El único que perdona pecados es Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Y por qué Él estaba perdonando pecados? Estaba diciéndole, yo soy Dios. Crean que yo soy. ¿Sí ven? Pero la dureza de corazón, el pecado que había en ellos, no los dejaba ¿qué? Ver más allá esa imagen. Miraban era una sombra negra, mas no miraban la imagen del Dios invisible que era el Señor Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces la revelación trae reposo. Sigo leyendo el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré. Ahí está la clave. Yo no sabía cómo se llamaba Dios. Usted menos. Usted en medio de su religión no sabía, o en medio de su incredulidad, no sabía cómo se llamaba Dios. Sí había escuchado de un tal Jesús y que hacía esto y que murió y que no sé qué, pero usted no sabía que ese era el verdadero Dios y la vida eterna. Pero cuando usted se arrepiente de corazón porque oyó la palabra de Dios y esa palabra hizo ¿qué? Efecto en su vida, ¿qué pasó? Dios ahí le reveló el nombre. Dios ahí le mostró. Porque usted ¿qué? Se arrepintió de corazón. Y desde que se arrepintió, no se ha apartado de aquí. Sí, Señor. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué trajo para usted? Reposo. Venía cargado de pecado, de maldad, de perversidad, de angustia, de ansiedad, de muchas cosas. ¿Y qué trajo para usted? Reposo. Porque vino ¿a quién? Al Señor Jesús y Él nos hizo descansar. La revelación es para los que ¿qué? ¿Creen? Amén. Como los niños. Sí, Señor. Ya, no es más. Si usted cree a la palabra de Dios, Dios le muestra. Amén. Le revela todo. Pero en especial su bendito y santo nombre. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para ¿quiénes? Para nosotros Oiga. y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya, ahí está la clave. Claro, hay misterios de Dios que no los sabemos, no los entendemos, pero no se mate la cabeza, no se preocupe. Ay, es que yo no entiendo esto, es que yo no entiendo aquello, es que yo no entiendo lo otro. Mire, hay gente que se ha salvado porque ya murieron y no sabían leer la Biblia, Sí, Señor. no Amén. sabían escribir y se salvaron porque ya pasaron a la eternidad con el Señor. ¿Pero por qué? Porque la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Y usted me dice, entonces los mudos también se han salvado, porque ya hay lenguaje de señas y les han hablado del evangelio y han creído a este precioso evangelio. Simplemente el mudo, el ciego, el sordo, el analfabeta, el intelectual, el que sea, solamente lo que necesita que es creer a la palabra de Dios. Y cuando le creemos a la palabra de Dios, esas cosas secretas son reveladas para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y ya usted empieza a entender más, a cantar cánticos que usted nunca se sabía. Usted empieza a tener la mente del Señor, y usted empieza a recitar versículos, y usted empieza a perder el miedo, y el Señor empieza a llevarlo a gente a que les hable el evangelio. Y usted pronto no sabe mucho, pero Dios empieza a mostrarle y a meterle palabras en su corazón, en su mente, y usted empieza a sacar, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y como usted tiene abundancia de palabra, abundancia del Espíritu Santo, Dios empieza a usarlo para grandes cosas, y cosas que no lo sabíamos, ahora las sabemos porque Dios nos las ha revelado. Amén. ¿Por qué? Porque creyó. Amén. Simplemente. Por eso la revelación es para los niños, como si fuera para los niños. Pueden haber revelaciones por medio de sueños. Y este tema es bueno tenerlo en cuenta. Yo lo metí aquí porque es bueno tenerlo en cuenta. Voy a leerles el pasaje y les explico. Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces, los sueños, que toda la vida han existido sueños, y toda la vida han existido intérpretes de sueños, ahí se ha formado una controversia, ¿cierto? Unos malos entendidos, donde la persona sueña cualquier cosa y de una vez le pone tiza. ¿Qué es ponerle tiza? Se preocupa. ¿Y qué será? Y Dios mío, y voy a interpretarlo, y esto es por aquí, y que fulana entonces se va a morir porque la persona que yo vi en el sueño entrar estaba vestido de negro, y empiezan a sacar conjeturas o conclusiones, y no falta el avispado que hace muchas cosas y cobra. Sí, señor. ¿Sí o no? Yo le interpreto el sueño y entonces van y cobran, y eso se vuelve un negocio. Y se pegan de pronto de lo que dice la palabra de Dios en Job, que Dios habla por medio de ¿qué? De sueños. Pero resulta que cuando el propósito de Dios en las Sagradas Escrituras, Dios empezó a mostrarle inclusive sueños no solamente de personas justas, sino de impíos. Como Nabucodonosor tuvo un sueño y no lo entendía, y hubo alguien que se lo interpretó, que fue Daniel. Y Nabucodonosor era un hombre impío, malo, perverso. Entonces Dios estaba hablando y estaba mostrándonos qué es lo que iba a suceder. Y así muchas personas, como el faraón también tuvo sueños, y muchas personas más. Pero no quería decir que eso iba a ser siempre, porque la palabra de Dios ya la tenemos escrita. Amén. Ya la tenemos viva. Yo ya no necesito decirle, mire, yo te profetizo que mañana vas a ganarte una bendición enorme, pero tienes que hacer esto o aquello o lo otro, porque el Espíritu me mostró que mañana vas a hacer esto. Eso no va con nosotros. Y hay iglesias que hacen eso. Amén. Y le profetizan prosperidad a muchas personas, calamidad a otras personas, y de pronto eso viene como camuflado, porque de pronto piden por debajo de cuerda, le trabajan la mente a la persona. Pero es que usted tiene entonces que aportar aquí para la iglesia tantos miles de dólares o tantos cientos. Pero no es así. Ya toda la escritura está revelada. Ya no hay sombras. Ya no hay negativos allí. Ya todo está revelado. Ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, porque todo está escrito en la palabra del Señor Jesús. Denle aplausos al Señor en esta hora, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
como a José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Claro, José pensaba dejar a María porque le había salido embarazada. Ya se había dado cuenta José, pero ellos no habían estado juntos. Entonces, bueno, si está embarazada, ¿cómo es esto? Sí, señor. Cayó. La pobre muchacha cayó. Oye, y ese hombre era tan justo, porque en ese tiempo apedreaban todavía. Claro. Si él quería, la podía mandar a apedrear. Pero era tan justo, dijo: me voy a echar la culpa, me voy a ir dejándole, entonces van a creer que el hijo es mío. ¿Ah? Y él, pensando cómo iba a hacer eso, cómo lo estaba planeando, entonces durmió, y en sueños ya el ángel, el Espíritu Santo, le mostró que no era que la muchacha había fornicado, sino que el Espíritu Santo había venido, que habían entrado allí al Señor Jesús. Entonces, esos sueños eran ¿para qué? Para propósitos. Amén. Claro, yo no estoy diciendo que el Señor no pueda hablarle a usted por un sueño. Claro que sí. Pero lógicamente tiene que haber una conexión entre el sueño y la interpretación del sueño. Porque por eso han habido muchos problemas en muchas iglesias. Alguien soñó en una iglesia que las bancas estaban contaminadas y que esas bancas estaban sucias. Y se fue para la iglesia y llamó un poco de otros creyentes sin la autorización del pastor. Sacaron las bancas para un solar, un patio y las quemaron. ¿Ah? ¿Y usted cree que eso es de Dios, ese sueño? No. Y se armó un desorden. Oiga, y fue tanto el problema, porque ya después soñaba esa persona que las casas de muchos hermanos estaban contaminadas y se iban. Y buscaban algo y decían: esto es del diablo, eso es del anticristo, eso tiene la marca. Iban y sacaban. Se atrevían a ir a las casas de los creyentes a sacarles cosas, cuadros y vestidos, y quemaban. Eso se volvió un desorden tremendo. ¿Qué paró? ¿Dónde paró esto? En una división. Se dividió la iglesia. El pastor no le quedó como grande en ese aspecto de frenar todo esto, y pasó a mayores. Entonces, no nos preocupemos. Hay una persona me decía hace mucho tiempo: pastor, es que yo no sueño nada, yo quisiera soñar algo como Daniel, como no sé qué, como si sé cuánto. No se preocupe, nosotros ya no necesitamos soñar, nosotros ya estamos en la realidad. Amén. Ellos soñaban porque no había pasado todas esas cosas e iban a suceder, pero ahorita ya sucedieron todas las cosas. Ahora nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, porque Él nos reveló ya todo está escrito en la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pero hay que discernir si lo que estamos soñando nos lo mostró el Señor o no. ¿Ok? Lo que les decía, ¿no? Porque mire lo que dice la Biblia: cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿o qué? Óigalo. O soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Wow, esto está delicado. Amén. Y si cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto. Eso era delicado. Sí, señor. Porque cualquiera puede levantarse y decir: yo soñé tal cosa, yo soñé tal otra. Pero si no es de Dios, hay que prestarle atención. Sí, amén. Me permite la cita anterior, ¿verdad, pastor? Ah, qué pena, voy como rápido, ¿no? Deuteronomios 13:1. La de Job también no la alcancé a notar esa. Claro que sí, hombre. Ya Luis la tiene, se la da. No la tengo. Job 33, 14 al 16. Entonces, ¿cuál era la sentencia del soñador falso? Muerto. Oiga. Y yo creo que muchos fueron apedreados, pues en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué?
porque se atrevieron a decir cosas en nombre de Dios que no eran de Dios. Yo, por ejemplo, no soy muy amigo de esas clases de visiones, porque hasta puede el enemigo influenciar. ¿Por qué no? Que yo fui al infierno y que vi al Papa y que vi a Shakira y que estaban atormentados y que vi a Michael Jackson y que gemían y que gritaban y que esto y que escuché tal cosa y después me llevaron a otro túnel y por allá vi esto y aquello y las almas de esas. El infierno no es un tour. El libro de Dante. Exacto, entonces son cosas en las cuales eso es muy delicado, y lo más triste es que hay personas que le prestan atención y siguen a esas otras personas. Y conocí a muchas personas de esas que daban súper mal testimonio. Vivían hasta con otra mujer que no era la esposa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, para que no vayamos a tener problemas con el Señor. Amén. Tal profeta ha de ser muerto. En este caso, lo mejor que podemos hacer es ¿qué? Orar. Amén. Lo que hizo Daniel, se fue a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y ¿qué les dijo? Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Era un misterio para Daniel, no sabía, y el rey estaba un poco enfadado, la cabeza se las iba a cortar a todos, no solamente a ellos, sino a todos los sabios. Y entonces empezó el hombre a orar, a buscar del Señor para que no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y como era un propósito de Dios, lógicamente Dios le mostró la revelación del sueño a Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel ¿a quién? Al Dios del Al cielo. Dios del cielo. Es Dios directamente el que revela Amén. las cosas. La revelación de Dios es la que hace aferrarnos más a Él. Amén. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí él hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué le respondieron? Juan el Bautista, Señor. Otros dicen que Elías. Mateo 16:14. Y otros Jeremías, o alguno de los profetas, porque alguien me dijo: no, ese se parece como a los escritos de Oseas. ¿Será que es Oseas? Otro podría decir: ese es Eliseo, porque Eliseo tenía mucho poder. El espíritu de Eliseo está en ese muchacho. Y entonces el Señor les dice: ¿y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, ¿qué? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios en ese momento, el Espíritu Santo, le reveló a Simón Pedro, porque él no sabía en verdad quién era Jesús. Nadie todavía lo sabía, porque el Espíritu Santo no había llegado sobre ellos. Y entonces él lanza esas palabras, pero impulsadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Señor, tú eres el Hijo de Dios, o sea, Dios manifestado en carne. Amén. Es lo que quería decir Pedro. Así que muchos se preocupan o se entristecen porque Dios no les ha revelado nada. Pero hermanos, debemos de estar contentos, no preocupados. Debemos de estar felices porque Dios nos ha revelado el nombre más grande que es sobre todo nombre. El nombre de Dios es Jesús. Digan amén. El nombre de Dios es Jesús. Aleluya. No nos preocupemos como la persona que estaba tan preocupada cuando me dijo: pastor, yo quiero soñar.
yo quiero ver cosas, yo quiero tener visiones. No. Aquí está todo en la palabra de Dios. Preocupémonos por una vida consagrada a Él, por buscarlo a Él, pero ya sabemos quién es Él. Él es el Rey de los cielos, Él es el Dios del universo, Él es el creador de todas las cosas, Él es el omnipotente, Él es el sabio, Él es el único santo, Él es Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes y el Dios manifestado en carne. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Qué más necesitamos saber? Jesús es todo y en todos y para todos. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. La próxima clase vamos a mirar la segunda parte. Sí, Señor. ¿Por Amén. qué Él es el Espíritu Santo? Amén. Así que no se lo pierda, con la ayuda de Dios, dentro de 8 días. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Y vamos a decirle al Señor, gracias por habernos revelado su nombre. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén.